¿Cómo están, queridos cenobitas? Bienvenidos al último programa. Espero que no me extrañen tanto porque la verdad es que no sé el próximo año qué vaya a ocurrir. Pero bueno, he recibido comentarios y demás. Ya hablé mucho de como de lo de atrás, entonces vamos a hablar un poquito más de lo de atrás, pero no tan atrás, que son los asesinos seriales. Los asesinos seriales, ¿cómo nacen? Pues nacen en Estados Unidos. Y entonces vamos a hablar de cine en Estados Unidos con esta figura, ¿no? ¿Cómo nace el asesino serial? El asesino serial nace después de la Guerra Fría. Si ustedes recuerdan personajes como Drácula, personajes como el monstruo de Frankenstein y ciertos monstruos muy góticos, pues tienen con otra génesis. El asesino serial tiene fenómenos sociales y fenómenos históricos muy marcados que lo hacen ser lo que lo hacen ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nace la Guerra Fría? Y entonces ahí pues, se van a Google y checan. No, el caso es que pues Estados Unidos, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, dice: yo soy el más chingón, el más poderoso, soy rico, evidentemente. Entra este rollo de somos el pueblo elegido por Dios. Sí, pero ¿por qué? Desde el siglo XVIII había una cuestión de la secularización de toda esta parte del occidente, pero en Estados Unidos se fue hacia el extremo, porque dijeron: no, ni madres, güey, aquí vamos a traer la parte religiosa, la parte civil, la parte social, y entonces empieza a construir una parte bien importante en Estados Unidos que tiene que ver con ese puritanismo y con ese de: si cometes un pinche error, si eres asesino, si robas y esto, recibes tu merecido. Entonces, entre la Guerra Fría y cómo se siente Estados Unidos, y entre esta parte de la contrasecularización en Norteamérica, está, claro, de nuevo, esta parte de la Guerra Fría en donde dicen: bueno, Estados Unidos es poderoso, es rico, somos los elegidos por Dios, es la tierra de la libertad. Y entonces un pueblo, un país, dice, la URSS, dice: ah, ni madres, güey, o sea, ¿cómo crees? Ah, huevos. Se empieza la Guerra Fría, ¿no? Pues completamente, o sea, socialmente y políticamente completamente diferentes. Y es donde los rusos son monstruos, e incluso hasta ahorita los rusos son monstruos, ¿no? No hay que ver muy atrás con lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya los rusos estaban como vistos mala onda, ¿no? Entonces, entre esta lucha, entre esta todo, Estados Unidos tiene décadas complicadas de los 60 hasta los 90 a principios, en donde tienen una política libertaria y una política conservadora. Incluso tenemos que ver a los presidentes que estuvieron en esos momentos: Kennedy, Nixon y ciertas personas que fueron como completamente diferentes, ¿no? Empiezan, ¿qué pasa en los 60? Pues el hipismo, el folk, el heavy metal, todas estas contraculturas que empiezan a surgir. La ciencia, las primeras computadoras, eh, varios aspectos que empiezan a alimentar el capitalismo para la parte positiva, pero también para la parte, pues, no tan positiva, ¿no? Eh, yo pensaría que la Guerra Fría, y eso es una opinión muy personal, que fue como un experimento, y un experimento que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Lo que no es libertad, pues no es libertad cuando hay mucho más atrás de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en todas estas décadas? Además del capitalismo en las cuestiones positivas, hay desigualdad. Acordémonos que en ese entonces eh, los negros pues, estaban súper mal en Estados Unidos. Se empieza a dar mucho mayor criminalidad, se empiezan a dar drogas, se empieza a dar violencia, inseguridad.
Y en todo este contexto nace el asesino en serie, o el término de asesino en serie, que fue inculcado o fue definido por una persona en los 70s del FBI que se llama Robert Ressler. Y esta persona intentó darle un nombre a este asesino que fue Sam Berkowitz, que es el hijo de Sam, ¿no? Si ustedes lo buscan así en internet. Entonces dice, bueno, tenemos que darle una definición a este tipo de nuevo asesino. Entonces es así, ¿no? También, si neta están como muy en fan de los asesinos en serie, tienen que recordar esta serie de Netflix que por desgracia terminó, o ya no quieren hacer otra temporada, que es Mindhunter, ¿no? Que trata justo de esta historia de Ressler con otro cuate que empiezan a interactuar en la cuestión de psicología y psiquiatría para encontrar por qué los asesinos son como son y están cometiendo ese tipo de crímenes, ¿no? O sea, para encontrar un perfil y empiezan a investigar entrevistando a la banda en la cárcel, ¿no? Que mató a un chingo de banda, ¿no? Entonces ahí empieza esta cuestión como entre ciencia, o sea, nuevo conocimiento y este rollo. ¿Quién es un asesino en serie? En el asesino en serie podemos verlo desde muchos puntos de vista. La definición ha cambiado con el tiempo. Desde la cuestión criminal hay asesinos organizados, desorganizados, tienen diferentes tipos de inteligencia, actúan de manera distinta, justo por eso. Están relacionados con la falta de empatía, o sea, con los psicópatas, pero no todos los asesinos en serie son psicópatas, por ejemplo. Entonces, hay una convergencia, hay una definiciones muy distintas, ¿no? El asesino en serie es alguien que mata arriba de 2 personas en un extenso periodo de tiempo. Eso de extenso podría ser como un poco discutible, que es extenso, pero tienen un periodo de enfriamiento entre asesinato y asesinato, ¿no? Y aquí entonces podemos hablar de justo cuál fue en cine la primera película que incursionaría en los asesinos en serie, y pues fue Psicosis, pues o sea, el geniesazo que hizo este rollo, que no me caía tan bien, la verdad. Hitchcock, que, o sea, sí hizo muy buen cine, pero cuando lees un poquito más de él, como que así como que te cae como súper bien, la verdad es que todo lo contrario. Entonces, esta película está basada en los asesinatos de Ed Gein muy libremente, está basada en el libro de Robert Bloch. Y entonces aquí empieza a perfilar. Esta película fue muy diferente en su narrativa. En su narrativa por 2 puntos. Una, el protagonista es asesinada, en este caso porque es mujer, a la mitad o menos de la mitad del metraje, ¿no? Y es ahí donde dice la banda, espérate, o sea, ¿cómo que me estás matando a la persona más importante en este momento? Y porque empieza a perfilar las características del asesino, que no se había dado en cine antes, ni mucho menos. Después la hermana, el novio, y creo que un investigador privado, empiezan a buscar qué pasa con Marion, que es la protagonista, ¿no? Que si recuerdan, claro, esa escena, está en el baño tomando, o sea, la regadera y llega y puta, el Norman, o sea, la cuchilla. Aquí hay un asunto bien interesante porque en el momento que fue hecha la película también hay un asunto social en donde la mujer tiene una fuerte libertad. Es de las primeras veces en donde la mujer sale desnuda en el baño y es asesinada. Hay una contestación ahí de la mujer ejerciendo esa libertad, pues sí, la ejerce y entonces es asesinada. O sea, así lo que está haciendo, se roba un varo, está en el baño y chinga, se la chinga, ¿no? Y Norman es una persona con doble personalidad, hombre y madre, ¿no? Hombre y mujer, pero hombre y madre. Y aquí hay una construcción de doble personalidad, pero además de la mujer que crea monstruos. Y si ustedes
se acuerdan, o si no se acuerdan, regrésense, o si no se quieren regresar, vean el programa de La Madre Terrible, ¿no? La mujer constructora de monstruos, la madre constructora de monstruos, donde la madre de Norman tiene mucha telita donde cortar para construir ese monstruito que es Norman, ¿no? Norman, que es visto como la persona que tiene un hotel y es como súper tímido y es bien buena persona y aparte es guapo, ¿no? Porque aparte no es feo. Y entonces todo este rollo, regrésense a esta cuestión donde hablo de CISEC y hablo de una cuestión, un análisis psicoanalítico de la casa y de varias cosas. Pero el constructor de monstruos en esta película es el transvestismo. O sea, es la doble personalidad, pero a través del transvestismo. ¿Y qué hace Norman vestido, ¿no? Como mujer? Pues mata, es boyerista, pero aparte súper violento. Tiene todos estos tabús que la cultura estadounidense, pues, ¿cómo crees, no? Y al final de la película, así como ahí es donde empieza en las películas el rollo de tenemos que tener una autoridad, sea la policía o sea la psiquiatría y la ciencia quien me responde. En este caso es un psiquiatra quien dice que a través del transvestismo, pues Norman tiene ciertos comportamientos, ¿no? Y entonces el psiquiatra es el creador de verdades, ¿no? Ahí es donde empieza que la autoridad, sea la policía o la psiquiatría o psicología, es el constructor de verdades en estas películas, ¿no? Luego hay una película, décadas después, que es como un tributo a Psicosis, mucho más violenta y tratado de manera diferente, que es Nacida para Matar, de los 80, de Brian De Palma. A ver, es una mujer insatisfecha sexualmente, que está casada y tiene su chamaco, y digo, su chamaco ya está adolescente y todo, ¿no? Y va con el psiquiatra porque pues dice, güey, pues es que estoy insatisfecha, pero no sé qué hacer, y el psiquiatra pues la pone como en entredicho, así de, no, pues es que qué quieres ser, ¿no? O sea, pero como muy en cultural el rollo de, eres mujer, estás casada, tienes que hacer este rollo, ¿no? El caso es que la chava, bueno, la señora, pues tiene un encuentro fortuito con un vato, güey, ¿no? Encuentro sexual con un vato. Y después de ese encuentro sexual, pues es asesinada. Y es asesinada por una morra. Y cuando está siendo asesinada, es encontrada por lo que le llamaríamos ahorita un escort, ¿no? En un hotel, que ve que una mujer con peluca rubia le está asesinando, ¿no? Esta morra va a la policía y dice, no, no mames, güey, me asesinaron a esta mujer y fue una mujer, fue una morra y no sé qué. Pues no le creen porque aparte es escort. Aquí hay un pedo bien misógino, pero bueno, no, pues es escort, entonces pues no le crean tanto, ¿no? El hijo de la morra que fue asesinada le dice, no, pues yo te voy a ayudar. De hecho, este güey, el hijo de la señora que fue asesinada, es la construcción positiva del capitalismo en Estados Unidos. Es esta parte como democrática, esta parte de voy a trabajar y trabajar y trabajar para lograr lo que quiero, soy racional, soy esto. Mientras tanto, en esa película, el psiquiatra, el que estaba tratando a esta mujer, recibe una llamada de alguien que está luchando en su identidad. Es hombre, pero se siente mujer. Entonces, desde el principio sabes que el asesino es un vato vestido de vieja. No les voy a spoilar, pero entre el psiquiatra y entre todo este rollo hay un desmadre. El caso es que el transvestismo, de nuevo, y la transexualidad en esta película, así como en Psicosis, es el generador del daño, es el generador de la violencia hacia la mujer y la violencia muy, muy fuerte. Y otro asunto es que la mujer, así como en Psicosis, pues es representada muy libre. Son mujeres que son libres, o sea, son sexualmente muy libres, pero que son apabulladas, ¿no? Que son sobajadas por la parte masculina. Luego, en este tipo de películas podemos ver la construcción del monstruo como muy moderno, pero además
hay varios, dentro del asesino serial o en el cine de asesinos seriales, podemos ver cómo está el mediatizado, como el asesino que está en familia, etcétera, etcétera. Y hay otra película que se llama Trastornado, que es del 74, en donde lo vuelven más natural o más realista, eh, donde cómo el ambiente construye monstruos, ¿no? En Trastornado, de nuevo, es una historia libre de Ed Gein. Yo creo que es la mejor adaptación de la historia de ese cabrón. Eh, Primero tiene una perspectiva periodística, luego ya te empiezan a contar la historia. No se llama Ed, pero te empiezan a contar la historia en donde la madre de nuevo es la constructora de monstruos, porque la mamá le dice que todas las viejas valen pito, güey, que todas las viejas pues están de la chingada, ¿no? Y que la única mujer que ella conoce honesta es una mujer gorda, ¿no? Así lo pone, es una mujer gorda, es la única mujer honesta que vas a encontrar y se llama tal, ¿no? Las mujeres, y ella sí lo pone, el precio del pecado es la gonorrea, la sífilis y la muerte, ¿no? Así lo pone la mamá. Entonces este vato empieza, pues imagínense, o sea, con esa mamá diciéndote esas mamadas, pues bien trastornado. La mamá muere. Ya más o menos si sabemos la historia de Ed Gein, pero bueno, la mamá muere y entonces el güey está súper deprimido, no puede vivir sin la mamá porque aparte la cuida todo el tiempo. Después de un año va al cementerio, dice, mamacita, vente para acá, se la lleva a su casa y empieza a ir al cementerio por cuerpos para que la acompañen. Luego va con esta gordita porque pues es la chida, ¿no? Y tiene unos asuntos ahí entre la gordita y él como muy interesantes psicológicamente. Pues la mata y ahí es donde empieza con los asesinatos. El caso es que en esta película hay dos asuntos bien interesantes. Uno de ellos es que la América profunda o la América gótica, ¿no? Es la constructora de monstruos porque son estos personajes que están completamente apartados de la buena educación y entonces crecen con una educación por las patas. Es una persona que además está íntimamente relacionada con la religión, completamente trastornado otra vez. Entonces este redneck, con una mala educación, una educación no apropiada, con una religión hasta los huesos, mal apropiada otra vez, es el generador de monstruos. Incluso este vato en la película es un poco como retrasado, o sea, y lo ponen justo como en esta parte clasista de esta parte de América, pues su educación y todo está por la chingada. Entonces, este ambiente es el creador de monstruos, esta América profunda es el creador de monstruos. Y hay otra película donde el ambiente es la creadora de monstruos, pero es el ambiente más urbano. Y ese es un peliculón que es Henry, el retrato de un asesino. Es una película del 86 y Henry vive pues, completamente en la ciudad, ¿no? Y Henry vive con otro vato que se llama Otis y luego la hermana de Otis llega y ella fue pues, maltratada por el marido que tenía. El asunto es que es la historia de estos tres vatos, pero es interesantísimo porque desde el principio te das cuenta de que Henry, él estuvo en la cárcel, bueno, de muy chavito, porque mató a la madre era prostituta, abusaba de él. Otis tuvo una historia también muy culera, la hermana tiene una historia de abuso muy cabrón, y arman un trío bien interesante en la urbanidad. Y entonces la urbanidad es la creadora de monstruos donde, ¿por qué? Porque la urbanidad no le interesa. A la urbanidad, a la ciudad no le interesa si alguien mata a otra persona. Incluso lo que yo les comentaba al principio de la policía, los psiquiatras, que es como una figura importante, son inexistentes en esta película y al mismo tiempo existentes. ¿Cómo es que un cabrón dejó salir a Henry de la cárcel, güey, cuando el güey está bien trastornado, ¿no?
Henry en esta película es como hasta un antihéroe, un poco así, porque aparte no, o sea, no es feo, es muy inteligente, mata a las mujeres violentamente, pero piensa muy bien todos sus asesinatos. Y entonces es de, bueno, pues puta, es antihéroe porque ¿quién sale al quite, no? O sea, ¿quién sale al quite para matar toda la mierda que hay en las ciudades? Pues sale Henry, ¿no? Entonces, de nuevo, entre la América profunda y entre la urbanidad, como podría ser un Nueva York, hay un nacimiento de los monstruos y hay una horrible atención por parte de la autoridad, ¿no? En todas esas películas vemos eso. Hay una, o sea, psiquiatras o policía están ausentes o si están, también pendejos. O sea, no dan, ¿no? Esta película yo la recomiendo particularmente porque sí te saca mucho de onda por la cuestión del realismo que tiene la película y hasta mal te sientes por de repente por los asesinos que dices, ay, güey, puta, güey, la sociedad causó de alguna manera este rollo, ¿no? Luego tenemos el asesino mediatizado, que lo podemos retratar todo el tiempo, ¿no? Ahorita, incluso, o sea, con las cosas que pasan, todo está mediatizado, todo es... Entonces, una de esas películas es el Estrangulador de Boston, que es de 68. Aquí la policía y la prensa tienen mucho trabajo que hacer, entonces dicen, no, pues es un vato que asesina a mujeres de cierta edad, que fueron enfermeras y las asesina bien culero, ¿no? Entonces empiezan a causar una serie pues de pánico, ¿no? Y hacen un perfil de una persona para que te cuides de esa persona, pero al final termina siendo no esa persona. El asesino es una persona que tiene su casa normal, un trabajo normal, hijos, esposa. De hecho, esta película está basada en la historia de Albert de Salvo, que incluso el día de hoy no saben exactamente los asesinatos que cometió porque tenía doble personalidad. Y si ustedes se acuerdan, no doble nada más, de la película de Fragmentado, pues está basada en esa persona, tenía 20 y tantas personalidades. Entonces, cuando dan con el asesino en la película, el asesino no sabe que asesinó gente. O sea, el asesino está como de, pues, o sea, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, primero es lo mediatizado y luego empiezas a ver al asesino y el asesino no sabe. El asesino no sabe que cometió, tiene flachazos, pero no sabe. Pero es un retrato fiel de lo que hacen los medios con la información, ¿no? Y luego tenemos los asesinos en grupo. Aquí hay dos películas que yo creo que la mayoría ha visto, que es La última casa a la izquierda y no la nueva, la película de los 70s, que es una versión moderna, y digo moderna porque es de los 70s, del manantial de la doncella de Bergman, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en la película de Bergman, es un padre que al ver que asesinaron a su hija, pues empieza a hacer un matadero de banda, ¿no? Pues en esta película igual, es Mary con una amiga y ella es bien hippie y va a haber un concierto de rock. Y pues en el camino con su amiga es agarrada por una serie de criminales que pues la violan, la golpean y la matan. Casualmente, estas personas que la matan terminan en la casa de Mary y entonces la familia, el papá y la mamá, cuando se dan cuenta de que asesinaron a su hija, pues los que quieren asesinar a estos vatos, ¿no? Y aquí yo creo que Wes Craven, porque es el director, empieza a decir, a ver, la violencia se puede dar en cualquier lado. La violencia se puede dar hasta en las familias más nice o más normales, hasta en los monstruos más horribles. Entonces aquí tenemos dos familias. Tenemos a la familia de Mary, que es normal, y luego cuando se dan cuenta que matan a su hija, quieren asesinar a estos güeyes. Y la familia, que son los asesinos. Estos en grupo que hasta tienen sus niveles, o sea, son güeyes más importante que otro. Entonces aquí Wes Craven dice, la violencia, los asesinos están en todos lados, no están en un sector social, están en todos los sectores y en tu sector se puede encender así,
O sea, no creas que por ser de clase media o clase media alta no vas a ser capaz de matar. Eso es lo que trata de hacer Wes Craven en esta película. Aparte es rara porque la película tiene como música noise y como una música bien extraña que hace que tú como espectador estés como un poco alterado, ¿no? Y luego una película también de asesinos en grupo, que ahí sí todos yo creo que saben, o sea, o la han visto por lo menos una vez en su vida, pero la original, o sea, la primerita, eh, que tiene que ver, pues, con la matanza en Texas, ¿no? O sea, también son asesinatos en familia. Eh, Tobe Hooper, que es el director, de nuevo quiso hacer una adaptación biográfica de Ed Gein, pero pues también muy libre. Aquí el güey retrata normalidad y monstruosidad. La normalidad está hecha por los cuates que son asesinados. El güey no construye muy bien los personajes, pero con toda alevosidad y ventaja, porque dice, pues te tienes que reconocer con alguien, pero no te vas a reconocer con los caníbales, te tienes que reconocer con el más o menos normalito, ¿no? Sally, que es la que sobrevive, pues es como la más inteligente. Y hay un personaje ahí que está en una silla de ruedas, que es el que más empatiza con los asesinos. ¿Por qué? Porque es el marginado, ¿no? Pero la construcción de esta familia, de los güeyes que son caníbales, o lo que intentó decir Tobe Hooper en esta película fue, a ver, tú como americano, te voy a poner a los rednecks de nuevo, porque geográficamente, porque no tienen educación, pero aparte porque el capitalismo per se ha orillado a esta gente al salvajismo. Primero fueron apoyados por la sociedad, porque estos vatos además, esta familia tenía un matadero por generaciones y luego fueron abandonados por la sociedad. Sopas, güey, pues ya tan abandonados que tienen que recurrir a saquear tumbas y a comer gente, güey. Entonces estamos hablando de un pedo completamente capitalista en el sentido contrario. Más allá de lo que se convirtió la matanza en Texas, con el vato con la máscara y con todo lo que han hecho ahorita, que hay muchas cosas increíbles, más allá de eso es una cuestión social y política de cómo empezó, ¿no? O más allá de que se convirtió en muy slasher, ¿no? Porque también esto de asesinos seriales, este cine se convirtió después en los asesinos de slasher, ¿no? Como súper, sí, ya el Jason, sí, o sea, como miles de películas de un cabrón supernatural o no. Y luego voy a terminar con una película que dio un vuelco por su narrativa también, que es El silencio de los inocentes, ¿no? De los 90. Y bueno, se convirtió en un legado porque además está basada, sí, obviamente en ciertos libros, toda esa serie. Hicieron una serie de televisión increíble, pero la novedad en esta película tiene que ver con el tratamiento de la narrativa y de la violencia. La violencia en los asesinos seriales en las películas era muy violenta, o sea, la sangre, las vísceras, esto. En esta película, En el silencio de los inocentes, es suspenso, completamente, todo el tiempo, tenso, suspenso. Y hay un ambiente naturalista que tiene que ver con la modernidad líquida. Si ustedes no saben o si ustedes quieren recordar qué es la modernidad líquida, según Bauman, es donde la disolución del sentido de la pertenencia social da paso a una marcada individualidad. ¿Eso qué quiere decir? Impera la mutabilidad, impera el cambio. Y en toda la película del silencio de los inocentes es eso. Desde que ves a Crawford, el agente con Clarice, es mutabilidad, quiere usar una chavita que está guapa para hablar con el pendejo de Hannibal Lecter, ¿no? O sea, para ver qué le saca, ¿no? El doctor Chilton, que es el que trata a Hannibal Lecter, pues es un culero, güey. O sea, es súper sádico y cosifica al monstruo, en este caso a Hannibal Lecter, ¿no? Y hay una parte en la película, si ustedes recuerdan o la pueden volver a ver, donde el FBI engaña a Lecter para que les dé información sobre Buffalo Bill, ¿no?
Entonces, hay una especie de corrupción así constante, completa, en toda la pinche película, que tiene que ver con la modernidad líquida. Entonces, Chilton, el buen ejemplo es Chilton, cosifica al monstruo, es súper sádico, denigra a Lecter porque pues es monstruo, ¿verdad? Entonces lo denigra. Incluso el nombre de Buffalo Bill es mal visto porque está culero, pero es aceptado por la sociedad. Y es como lo manejan en toda la cuestión de la televisión, etc. Aquí tenemos dos asesinos, Buffalo Bill y Hannibal Lecter. Buffalo Bill también es medio atípico, porque el güey vive en un suburbio, es rubio, ojos azules, guapetón, aunque es gay, pero que está pasando por una travesía interesante. El personaje es muy interesante, pero seguimos viendo un tratamiento más o menos parecido a otras películas, pero al mismo tiempo mucho más profundo. En cuestión psiquiátrica y criminológica, ellos definen al asesino desde el principio. Y luego Hannibal Lecter, ¿quién es? Hannibal Lecter es un psiquiatra, súper inteligente, y entonces es subversivo, porque es inteligente, pues es, bueno, no nada más inteligente, es un genio, dibuja chingón, cocina chingón, pero come gente, y le da mucha importancia a la falta de comunicación en la banda, ¿no? Sí, tiene ciertas cuestiones ahí. Entonces, esta película marca un hito en este rollo. Si ustedes también no sabían, el Ed Harris, al hacer su novela, se basó en varios asesinos, pero para hacer Hannibal se basó en un asesino mexicano, ¿no? Que entrevistó, un médico que entrevistó. Iba a entrevistar a otra banda y terminó entrevistando a este doctor y con él se basó para hacer el personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Y aquí les voy a leer, creo que algo que resume perfectamente todo el programa de alguna manera y, y esta película. Entonces dice, en resumen, la monstruosidad toma a los dos asesinos en serie y transgrede las categorías fílmicas y narrativas tradicionales para presentarnos un monstruo del poder diferente al que se había aparecido en otras décadas, donde su capacidad de subversión en los discursos disciplinarios lo convierte en una peligrosidad que se gesta como ramificación de la propia corrupción sistémica, que ha elevado el consumismo y la competitividad a los valores máximos a los que aspirar socialmente. Este libro, Y así nació un asesino en serie, está escrito mucho más en cuestión de género, porque obviamente varias películas de asesinos seriales tienen un ataque hacia el género femenino, muy importante, pero yo creo que más allá de eso, tiene análisis más interesantes en cuestión general, más allá de pues, si las mujeres son más asesinadas en el cine, que sí, pero no necesariamente por un pedo de misoginia, ¿no? También trae una tabla súper interesante de cómo en cada década las armas que utilizaban más de década a década, si había una presencia de psiquiatras o de policía. Entonces vale la pena checarlo. Por ejemplo, de los 70s a 80s, casi casi es el cuchillo todo el tiempo, ¿no? Y los policías o psiquiatras son inexistentes o pendejos, ¿no? Y va cambiando con el tiempo. Entonces, pues bueno, de asesinos seriales nos falta un chingo. Me refiero a lo que ha habido, que vamos a entrar en el rollo slasher, que en algún momento espero preparar un programa de slasher y cómo nace el género slasher, pero creo que es importante que estas películas las vean, si no las han visto, o las revean para poder categorizar cómo Estados Unidos ha hecho sus monstruos a través de diferentes factores y a través de la historia, ¿no? Para hacer lo que son el día de hoy. Los invito a que sigan mis redes sociales, el Círculo de Cenobitas por Facebook y de Instagram con guiones bajos. Y pues nos vemos hasta el próximo año, yo creo. Si no, pues ahí me avisan si quieren otro. Bye bye.